Buenos días, yo soy Elizabeth Armstrong. Yo voy a ser la moderadora de esta conferencia de prensa. Quiero entonces presentarle a nuestra directora de Stephanie Hayden, la directora y Marcus Scott es la autoridad de la salud de Austin. Antes de empezar con la pregunta y respuesta, entonces quiero preguntarle si tienen últimas noticias acerca del COVID-19. Buenos días, nosotros queremos tomar este tiempo para enfatizar la importancia de la responsabilidad. Cómo podemos tomar la responsabilidad individual para nuestras familias y para aquellos que nosotros queremos. Y también queremos seguir ayudando y pensar en la comunidad como todos estamos tratando de llegar al 4 de julio y queremos que se queden en casa, piensen en nuevas tradiciones dentro de su casa con las personas con las que usted vive y piense también cómo usted puede crear una nueva tradición. Entonces queremos motivarlos a que piensen mientras avanzamos por este proceso que va a estar sobre nosotros y que necesitamos tomar las responsabilidades individuales por nosotros mismos, por nuestras familias y por la comunidad. Por favor, haga su parte en ayudarnos a todos. Entonces déjame empezar diciendo que estamos en una fase crítica en la pandemia del COVID-19 en Austin y a través del estado de Texas. Los casos siguen incrementándose de una manera que no podemos mantener o controlar y que debemos trabajar juntos para poder aplanar la curva como lo hicimos antes. Estamos viendo puntos de estrés en Houston, en el County de Bexar, en San Antonio, en nuestra jurisdicción, también como en Dallas. Nosotros no podemos tener muchos lugares con brotes en nuestras ciudades y pensar que podemos entonces responder a esta llamada y tener camas en los hospitales para todo el mundo si no hacemos cambios serios en este momento. Ahora en el county de Austin estamos pensando que vamos a pasar el número que no pensamos que vamos a llegar, que eran 10,000 casos. Tenemos que trabajar más duro, más fuerte y lo tenemos que hacer ahora. Como la directora Hayden dijo, tenemos una gran tradición de celebrar la independencia de nuestro país en el 4 de julio. No podemos, de verdad, tomar pasos en falso en este momento, no este fin de semana, no. Las consecuencias serán horribles para todos nosotros y serán que vamos a estar por encima de la capacidad de los hospitales y tendremos personas que morirán, que no necesitan morir, y también significará que tendremos un mes para reflexionar en esto, porque si esto continúa, tendremos que recomendar al alcalde de la ciudad que necesitamos volver a estar en la orden de quedarse en casa, y eso es lo que no queremos. Pero este es el momento, es ahora, es este fin de semana. Las próximas semanas serán críticas para nosotros, para hacer cambios reales, para protegernos a nosotros mismos, a proteger a nuestra familia y proteger a nuestras comunidades. En este momento le daría el piso a los reporteros para que hagan las preguntas correspondientes. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Martínez, estoy con Fox 7 News. Nuestra primera pregunta es, el sistema de salud está reportando que están llenos un 70%. ¿Qué es lo que estamos esperando para poder utilizar el centro de convención y tenemos suficientes materiales y las cosas que necesitamos a mano? Entonces nuestros hospitales, aun cuando están en 70%, se ve como que malas noticias, pero tienes que entender que los hospitales normalmente operan en una capacidad de 80%, 70%. El pasado invierno tuvimos como la capacidad hasta casi el 99% en nuestros cuidados intensivos y en muchos de los hospitales principales. Pero entonces no estamos muy preocupados acerca del 70% en este momento. Estoy preocupado acerca de las probabilidades de los incrementos de los casos. Tenemos 1,000 camas disponibles pero entonces hay muchos hospitales individuales que están cerca a la capacidad total. Es posible que alcancen esta capacidad total, pero tienes un proceso de cooperación dentro del sistema de salud y a través del sistema de salud en donde
ellos pueden distribuir la carga a otros hospitales si eso es necesario. Tenemos también muchos ventiladores o respiradores en las discusiones que tenemos con los directores y los directores de los hospitales acerca de esto. Estos hospitales, ese sistema de hospital son muchas veces parte de una red de hospitales amplia a través de Texas y de Estados Unidos y tienen la capacidad de poder traer materiales y personas de otras partes del país que realmente, que en ese momento no están siendo impactados como en Texas. Entonces quiero refrescar lo que me recomendaron o lo que me dijeron este fin de semana acerca de la fuerza de trabajo de COVID-19, que es que el gobierno ha proveído más personal del ejército en caso de que se necesite en los hospitales y en los lugares alternativos de salud. Entonces, hacer una pregunta de seguimiento. Entonces, significa que vamos a esperar a que los hospitales le digan que ellos no pueden intercambiar pacientes con otros lugares para entonces llegar a la capacidad completa, y entonces es cuando tomaremos en cuenta el centro de convenciones. Bueno, sí, he pedido un requisito acerca en FEMA con la universidad también para poder entonces buscar fondos en estos lugares alternativos, pero la decisión no es para empezar eso, no se ha hecho, y eso tomará, o sea, unas semanas para poder llegar a ese momento para poder entonces tomar pacientes. Pero los lugares alternativos de cuidado que nuestro equipo tiene, que ha diseñado, es que ellos pueden tomar tan pocos como 150 pacientes o pueden añadir unidades siempre y cuando las necesiten. No necesitamos mil camas, a lo mejor lo que necesitan son 100 o 300 camas para poder proveer cuidado adicional a estas personas para poder ayudar a aliviar los hospitales. Pero si eso entonces se aumenta, entonces podemos poder aumentar la capacidad en los lugares alternativos de cuidado, pero eso todavía está en proceso. Gracias. La próxima pregunta viene de CB Austin. Austin tiene el rango más alto de... Cuando vemos alguna de estas bases nacionales de data, nuestra 22.9%, es difícil ver los números correctos o no tenemos algo de la nación completa que tiene toda la data. Y esto es otro tema que discutimos con las personas del coronavirus, con la parte digital. No tenemos un número real, pero el número que tenemos sí nos preocupa. Dice que sustancialmente somos más altas que el demás partes del país. Sí es importante que el condado de Travis, eso también significa los otros condados que tienen más números hasta más altos de casos positivos. Esto nos dice que no estamos haciendo suficiente como una comunidad para controlar esto. Tenemos que cambiar nuestros comportamientos. Tenemos que tener menos interacciones de personas. No es simplemente esto nada más se dispersa porque la gente se está reuniendo y de una forma que no se están protegiendo, y por eso esa tapaboca es algo esencial. Otra cosa que quiero decirles es que no es nada más el riesgo cuando vas a un negocio, cuando vas al trabajo. Es también cuando estás con tus amistades o con tu familia extendida, los que están fuera de tu familia, que no viven en tu casa. Las personas creen que están seguras con otras familias que viven fuera de la casa. Y mi respuesta a eso es que no se sabe cuando las personas están enfermas con COVID-19. No se ve que no siempre tienen una tos, no siempre se ven enfermos. Tenemos que siempre asumir que todo el mundo, así sean nuestras familias y amigos, que tienen el potencial de darnos esta enfermedad a nosotros. Y tenemos que juntarnos, lo tienen que hacer de una forma que estén protegidas. Las distancias sociales necesarias, ponerse el tapabocas y el higiene personal. Tenemos que romper este círculo de transmisión. Gracias. Nuestra propia pregunta es de KXAN. APH anteriormente 40,000 exámenes. ¿Qué específicamente
fue mal. ¿Cuántos exámenes tiene APH ahorita comparado a lo que necesita? ¿Cuántas personas están dando el examen y cuántas son necesarias? Voy a empezar y le voy a pedir a la directora Hayden que también comenten esto. La meta de APH es para que no que nada más fuera APH solamente, era para a nivel de la comunidad completa. Tenemos tres partners que están haciendo los exámenes: Community Care, Austin Public Health, APH y Austin Regional Clinic, RD, la semana pasada. Yo creo que estamos viendo estas metas ya excedió en junio, pero como ya no tenemos esta data en un solo lugar, es muy difícil para nosotros determinar cuál es el número total en esta fase. Tenemos un equipo que está tratando de traer toda esta data juntas para ver los exámenes semana por semana y ver cuántos son positivos semana por semana basadas en toda esa información. Va a ser importante para nosotros, como dijo el doctor Scott. Esto es la meta de comunidad completa. Cada una de estas metas son a nivel de comunidad. En este momento, como dijo el doctor Scott, estos son los exámenes que estamos recibiendo de donde estamos recibiendo los exámenes de ellos. Ya sabemos que hay otros compañeros en nuestra comunidad que están haciendo los exámenes. Por ejemplo, sabemos que CBS tiene como 5 lugares en Austin y el condado de Travis que están haciendo estos exámenes. Así que va a ser importante para nosotros, para asegurarnos que todas esas personas que están haciendo esos exámenes recibimos esa información. Mandamos una encuesta esta semana para tener una idea de los otros compañeros que en la comunidad que están dando los exámenes, y vamos a darles un mapa en nuestra página de web de todos los otros compañeros que están dando el examen. Y esta información va a ir donde van haciendo el examen, ese task force de ese equipo, que van a poder asegurarse que todos estemos responsables de quién están haciendo estos exámenes. La próxima pregunta es de Austonia. Los hospitales dicen en el dashboard que está previniendo que los hospitales den esta información y que regularmente estén dando las nuevas noticias sobre estos números. Estamos trabajando con una data para compartir esa información. Esperamos poder tener esto más adelante esta semana. Una cosa que debemos entender de la capacidad de los hospitales no es como contar botellas de aceite en una tienda, pero hay más de eso. No es nada más los equipos y las camas. Lo más difícil es para tener a las personas que puedan ayudar a esas camas. No nada más queremos los números de camas o los ventiladores que están disponibles. Lo que queremos saber es cuántas camas y ventiladores y también tienen personas que puedan cuidarlos y cuidar a esos pacientes. Y esto es un número que es difícil de obtener. También otro de los problemas que tenemos, que porque estos hospitales son partes de sistemas más grandes que ellos, tienen la capacidad de crecer un poquito si tienen recursos de otras jurisdicciones que no están siendo tan impactadas como nosotros. Entonces es difícil ver el exactos números. Esa es la naturaleza de los hospitales. Estamos viendo problemas similares en Houston y en todo el país, en nuestro estado. Nuestros socios quieren darnos la mejor información posible, pero va a ser bien difícil de tener precisamente los números de camas, pero vamos a hacer el mejor trabajo que podemos para darles la información públicamente. La de American Statement, en las semanas anteriores estábamos tratando de irnos adelante del virus. Algunos son asintomáticos. ¿Cómo puede el virus ver sin hacer el examen a las personas? ¿En qué punto podemos hacer ese examen y va a devolverse? Entonces, nuevamente, esto es una capacidad para hacer las pruebas y estamos entonces trabajando con los laboratorios, también con el gobierno federal y estatal para incrementar la capacidad de hacer pruebas. Esto también, entonces,
requerirá una transición de lo que hablamos como una piscina de pruebas, en donde podemos tomar pruebas de 20 personas, entonces hacer una sola prueba. Si esa persona sale negativa, entonces todas esas personas son negativas. Si la persona es positiva, entonces significa que tienes que hacerle la prueba individualmente a cada 20 personas. Entonces eso nos ayuda a incrementar el volumen de pruebas de una manera sustancial. Entonces sé que el gobierno federal está trabajando de una manera muy dura para esta manera, y para poder entonces trabajar nosotros localmente, estamos trabajando en ese tipo de examinación y de prueba para poder incrementar la capacidad. Pero cuando entonces vemos el beneficio de hacer las pruebas y la probabilidad de positivo, esto es más positivo y más alto para los que tienen síntomas. Entonces nosotros debemos identificar donde podemos hacer el mejor impacto con la capacidad de pruebas que tenemos en este momento. Y eso es ahora con estas personas que tienen síntomas. Entonces, cuando nosotros tenemos capacidad adicional, nosotros entonces proveeremos más exámenes para aquellos que son asintomáticos. Pero en este momento nosotros queremos hacer las pruebas con aquellos que tienen alto riesgo, que son sintomáticos de COVID-19. Entonces tienen que tener esas pruebas hechas y tener los resultados, ya recibir esos resultados de una manera oportuna para poder hacer el rastreo de contacto. Entonces, quiero entonces que la gente vea unos resultados rápidos y la capacidad de hacer exámenes de una manera más eficiente. La próxima pregunta es acerca de KEOP radio. Entonces el doctor Scott dijo que si las cosas continúan como están ahorita, usted estará obligado a decirle a la ciudad y al condado de cerrar en 2 semanas. Entonces, si las cosas han aumentado y están más dramático, ¿usted está preparado para hacer esa sugerencia, esa recomendación? ¿Usted puede entonces obligar a un encierro, o usted puede, basado en la dirección, usted necesita la orden del gobernador para poder ejecutar eso? Entonces nosotros estamos viendo muy cercanamente la información y los números, y la información que es importante para poder hacer obligar a las personas que se queden en su casa. En este momento no indica a nosotros que lo necesitamos hacer en este momento, pero sí, si tenemos más de 60 hospitalizaciones diarias, si esa tendencia continúa y llega en 70 en ese averaje, entonces voy a hacer la recomendación. Si esa recomendación tiene que llegar antes de los 70, sí es posible, porque hay muchas medidas que ayudan a asegurarnos de que si estamos poniendo más estrés en el sistema, entonces te tengo que decir que estoy más preocupado con otras cosas. En nuestros vecinos en San Antonio, en el county de Bexar, en que están reportando más de 1,000 casos diarios y que tienen mucho estrés en su sistema hospitalario, teniendo más de 1,000 hospitalizaciones diarias. Si nuestros vecinos están bajo estrés y tienen más allá y no tienen esa capacidad, entonces eso significa que los pacientes que no pueden ser cuidados allá tendrán que venir para acá en nuestra jurisdicción. Entonces esto no tiene que ser solamente un problema de la ciudad de Austin y del condado de Travis. Esto es un problema de estado. Tenemos que ver qué es lo que está pasando en el estado y en nuestras ciudades vecinas como en San Antonio, para poder determinar la decisión que tenemos que tomar, si lo tenemos que hacer de una manera temprana. La próxima pregunta es de Austin Business Journals, con la comunidad y el riesgo que tenemos ahorita. ¿Cómo podemos ver qué industria han sido los puntos calientes donde hay esas industrias o las líneas de trabajo más difícil con la capacidad de hacer los exámenes que antes? Ahorita tenemos la comunidad está incontrolable, la transmisión está en todos lados, lo que significa está en todos lados ahorita. Está en las casas, está en las reuniones familiares, en barbecues que tienen carnes asadas, y en negocios también. Porque estamos viendo más de 500 casos al día, y los 500 días tienen contacto con docenas y docenas de otras personas, tratando de ver dónde empezó eso. Es muy difícil. Hay algunos que sí son más fáciles de identificar, y estamos trabajando en esas investigaciones, tratar de tomar. Estamos pendientes del problema que tenemos con la gente en construcción,
en Austin Latino Coalition y queremos mejorar los exámenes que están disponibles. Tuvimos un evento muy grande. Hicimos exámenes a 300 personas de construcción. Tuve esa conversación esta mañana con Chief M. Ken, con AMS, que nos dieron personas adicionales para poder hacer exámenes adicionales. Estamos viendo esos lugares, estamos tratando de poner recursos en esas áreas donde sabemos que la transmisión está ocurriendo. Pero lo que no podemos darle, que no les podemos garantizar que están seguros o no. Absolutamente el mensaje que le estamos dando a esta comunidad cuando se van de sus casas tienen el riesgo, no importa dónde vayan, de que tengan COVID-19. Tienen que tomar acción para protegerse a ellos, a su comunidad y a su familia, taparse por el tapabocas, higiene personal y distancia social. La próxima pregunta es de Univision. Constantemente recibimos mensajes de nuestros lugares de trabajo que no están siguiendo las guías y las reglas para el COVID-19. Ellos se sienten que su compañía no desinfectan completamente después que alguien le han dado haya salido positivo en el examen. ¿Qué pueden hacer? Que hay una fecha o tiene data de compañías que han recibido violaciones porque no han sido. Lo que yo les sugiero que estas compañías llamen al 311 y contactarlos a ellos y dejarlos saber de lo que están rompiendo las reglas. Esas lo pueden hacer anónimamente, pero de ahí nuestras personas que trabajan para nosotros van a llamar a esos negocios y tener una conversación de sus prácticas, y cuando tienen unas personas que tienen un examen que viene positivo. Si tienen una persona que creen que es positivo o tienen un caso positivo, nuestro personal puede hablar con ellos de medidas que pueden tomar y ponerlas al lugar. Es muy importante, como lo dije anteriormente, que individualmente tenemos una responsabilidad. Así que si usted está en un lugar y está trabajando, asegúrese como un individuo. Mantiene su lugar limpio de trabajo cuando está trabajando con sus compañeros de trabajo. Recuérdenles a ellos también que le hagan lo mismo. Yo sé que muchas veces como individuo es un poco difícil, pero si nosotros somos el ejemplo que queremos que los otros sean, tenemos que empezar por nosotros mismos y hacer todo lo que podamos hacer. Fuera de eso, trayendo esa información a la gerencia, definitivamente llama al 311 y definitivamente vamos a hablar con ese negocio de eso. Gracias. La próxima pregunta viene de Community Impact. Las personas que son asintomáticas o tienen acceso a su seguro, que dicen que por favor no vayan a Community Care Facility. Eso los ha ayudado con los números. Y si no, ¿para cuándo esperan que pase esto? Hicimos esa requisición ayer. Eso se lo llevamos al público el día de ayer. Antes de eso, Community Care estaba dándonos esa información durante este momento, en las últimas semanas. Lo que de verdad queremos enfatizar es que si usted tiene seguro, llame a su seguro, determine dónde pueden ir a hacerse un examen en la comunidad y trabajando con su agencia de seguro. También puedes llamar a su doctor de cabecera. Y si ellos están haciendo ese examen, pueden trabajar con ellos para hacerse el examen. Pero tenemos que asegurarnos que nuestras personas que no tienen seguro, que no tienen ninguna otra forma de hacerse el examen o dinero para poder pagar para el examen, que puedan venir hacia nosotros. Nosotros vamos a poder ver como un día la semana que viene. Ahorita estamos viendo que las personas están agendadas y ya están agendadas con nosotros y queremos movernos hacia adelante con esas citas, pero tenemos que empezar a ver un poquito más de esto la semana que viene. Déjame añadir. Nosotros estamos en el momento del COVID-19, entonces también con la de la
del flu, de la época del flu. Entonces, si en este momento de COVID-19, si tienes los síntomas, usted también tienes que asumir que también lo tienes. No puedes esperar a un examen para decirte si necesitas protegerte o a tu familia o a ti mismo o hacerlo o no. Estamos trabajando muy duro para incrementar la capacidad en los casos. Si los casos siguen incrementando como lo han pasado en San Antonio y en Houston, nosotros quizá no podemos llegar a poder hacer la prueba a todo el mundo, pero tenemos que todos actuar responsablemente. Tenemos que quedarnos en casa, tenemos que protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia, quedándonos en nuestra casa, el resto de la familia, de la comunidad, para poder romper con el ciclo de transmisión. Simplemente nosotros tenemos que tener protección a esta comunidad, de esta comunidad. Todos tenemos que tomar responsabilidad. Si tenemos algún síntoma y son de los que aparecen en la lista de que está en la CDC, si usted tiene alguno de esos síntomas, usted debe quedarse en su casa, debe mantenerse aislado hasta que usted pueda hablar con su doctor o con un representante de la salud. Pregunta de K-View, Texas. Texas es un lugar de brotes de coronavirus por las autoridades sanitarias. Entonces esto podría ponerse mucho peor si las personas no toman las medidas necesarias. Entonces Dan Patrick ha dicho de que él no sabe lo que está diciendo y que él no va a estar escuchando a Bounty nunca más. Ahora, ¿cuál es la respuesta que usted tiene acerca de las representantes del distrito o del condado acerca de eso? Bueno, yo no quiero tomar esto como una discusión política, porque como lo dije recientemente, nosotros no podemos realmente gastar tiempo siendo políticos acerca de este tema. Nosotros no podemos tomar decisiones o posiciones polares opuestas. Aquí no hay distinciones entre demócratas o republicanos. El hecho es que los casos están incrementando de una manera increíble durante o a través del estado de Texas. Debemos escuchar a los hechos, debemos escuchar a los expertos médicos o de salud. Nosotros debemos protegernos porque las consecuencias van a ser horribles. El impacto va a ser enorme. Y no queremos llegar al punto en donde todos los miembros de nuestra comunidad sabe de alguien o conoce de alguien personalmente que ha estado hospitalizado o ha muerto por el COVID-19. Y eso es para donde vamos, donde estamos dirigidos en este momento. Tenemos que dejar atrás las políticas y debemos entonces enfocarnos en este problema. Nosotros debemos cambiar nuestro comportamiento, nuestra actitud en este momento. Gracias. Usted mencionó ayer en la reunión del comisionado del distrito de que el condado no tiene mucha capacidad para hacer un rastreo de contacto. Entonces, ¿esto ha sido inefectivo o por lo rápido que la transmisión ha sucedido en nuestra área? Entonces, ¿nosotros estamos moviendo los recursos alrededor para hacer esto? Bueno, nosotros estamos viendo cómo estamos cambiando los recursos, los materiales. No creo que el rastreo de contacto ha sido una pérdida de tiempo. Esto es importante cuando estamos hablando acerca de cuando es muy fácil identificar a los individuos que han tenido contacto con otros en el ambiente de salud o con otras personas. Eso es algo muy valioso. Por ejemplo, cuando estamos hablando en las cárceles, en las escuelas, en las universidades, hay muchos lugares en donde es muy, muy bueno utilizar ese rastreo de contacto, pero entonces cuando la gente está caminando o andando de una manera libremente alrededor de la comunidad, es muy difícil hacer eso, pero los contactos y el número de contactos que se ha hecho y el volumen, es importante priorizar el rastreo de contacto, porque cuando estemos ya en caída y cuando ya estemos en una manera más plana, para poder entonces poder tener una guía acerca de esto. Entonces necesitamos trabajar y poder entonces seguir encima del rastreo, porque eso entonces ayuda a la acción de la comunidad. Eso tiene que ver con las decisiones individuales que tiene cada uno para poder minimizar el contagio. Entonces, la última pregunta, la responsabilidad personal es un factor, pero eso es cierto para otra ciudad y otros estados también. Pero entonces, ¿qué otra cosa cree que usted está afectando a Austin en este momento para decir que nosotros en Austin tenemos ahorita
un contagio tan alto? ¿Qué cree usted que es lo que ha pasado? Yo creo que hay una combinación de cosas que han pasado. Tenemos el día de Memorial, lugares que reabrieron. Sabemos que hay negocios que han hecho un trabajo importante y muy bueno para proteger a todos. Sabemos de segmentos de nuestra sociedad que escucharon el mensaje y usaron cubrebocas y seguían haciendo la distancia social y se lavaban las manos y no tocaban sus caras. Otros negocios y otros segmentos que no hicieron caso a ese mensaje, no realmente lo tomaron de corazón y estamos viendo esos efectos. Sabemos de otras personas que no tienen acceso a cosas como cubrebocas, o tenemos personas que no tienen días de trabajo pagado, entonces tienen que ir a trabajar. Entonces sabemos que cuando estamos del otro lado de este incremento o está subido, entonces podemos ver cómo podemos hacer otras cosas para prevenir este aumento nuevamente. Entonces tenemos que cambiar las cosas, tenemos que aprender y tenemos que modificar nuestra estrategia. Y eso es el mensaje que creo que debe ser escuchado a través del estado de Texas. Ahora entonces me gustaría preguntar si a alguno de ustedes moderadores le gustaría decir algo, un mensaje que tengan de los presentadores. Bueno, dígalo, usted puede hablar. Bueno, va a ser muy importante, como lo dije antes. Si estamos pensando sobre lo que puedo hacer durante esta respuesta al COVID-19, cómo yo puedo ayudar a mi comunidad, va a ser importante que como individuo piense en cómo usted puede ser lo más responsable que pueda. ¿Qué tipo de pasos puede tomar uno para quedarse en casa? Yo sé que es el 4 de julio, el fin de semana del 4 de julio, y no puedo enfatizar lo importante para nosotros, que es, yo sé que a veces nosotros como individuos podemos decir, bueno, yo puedo invitar 4 o 5 personas a mi casa que no viven conmigo o con usted, y usted no piense que eso es una mala idea. No es una buena idea. Si esos individuos no viven con usted, entonces pruebe o trate otra nueva tradición. Comparta esa nueva tradición antes del 4 de julio. Cree un espacio de estas cosas que usted puede hacer con su familia, con esos individuos que viven en su casa, y mientras estamos moviéndonos hacia adelante, piense qué es lo que tiene que hacer cuando tiene que salir a los lugares esenciales que usted debe viajar o debe ir. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer lo mejor que puedo hacer con mi cubreboca a donde vaya, para poder tomar en mi propia responsabilidad? La otra cosa que puede ser muy importante mientras trabajamos durante esto es que estamos muy contentos de que estamos trabajando con la coalición de latinos de Austin y la comunidad Resilience Trust para trabajar con nuestra comunidad latina. Nosotros vemos la disparidad en esas comunidades, y toma un esfuerzo de todos nosotros para tomar parte en eso. Y mientras nos movemos a través de esta transición y llegamos al fin de semana del 4 de julio, piensen cómo nosotros podemos ayudar a los demás, qué es lo que podemos hacer para nuestra familia, para ayudar a nuestra familia y a la comunidad. Otro mensaje gratis que viene de mí: quédese en casa. Nosotros de verdad queremos que se quede en su casa para que podamos ponerle la tapa nuevamente a esta epidemia y podemos estar en un mejor lugar para poder reabrir los negocios nuevamente, para asegurarnos de que tenemos suficiente espacio en los hospitales en 3 o 4 semanas. Si usted necesita salir, por favor, protéjese. Proteja a su familia, a sus amigos, usando un cubrebocas, teniendo un distanciamiento social y uso de higiene. Como dice la doctora Hayden, nosotros sabemos que ustedes quieren celebrar este 4 de julio. Este es un momento donde todos nos unimos en familia, pero es el momento para que se unan en familia, pero no con gente que vive fuera de su casa. Simplemente no podemos perder tiempo en ese riesgo de infectar más allá. Este no es el momento.
y estoy esperanzado de que hay una diferente situación en un mes que sea diferente a la que tenemos en este momento. Gracias a nuestros presentadores y a nuestros reporteros por estar con nosotros. Esto entonces concluye la rueda de prensa de hoy. Gracias. Gracias. Esto es una maravilla. La rueda de prensa. La rueda de prensa, ¿no es? Hace tiempo que no escuchaba La eso. rueda de prensa.